Si tecleamos en Google el nombre de Vicente García Hernández, pronto nos aparecerán diversas entradas referidas a este gran poeta y ensayista natural de Molina de Segura, en Murcia. Desde Wikipedia, donde aparecen sus datos biográficos y obra literaria, hasta también la página web oficial del autor, donde diariamente expresa sus inquietudes ante la vida y la sociedad. Y paralelamente a la página web está el blog, donde se recoge también su extensa obra literaria y su diario. Bueno, yo empecé muy joven a leer, que era lo importante, o sea que era, recuerdo que cuando era niño, monaguillo, allí en Molina, tendría yo 8 años o 9, había un cartero que se llamaba José López, que me facilitaba el que pidiera yo libros a las editoriales, a Madrid, a Barcelona, y cuando me los mandaban, como no había dinero en casa, llegaba a mi casa y le decía a mi madre: tiene un reembolso. Mi madre se llenaba allí de furor y él le decía: no se preocupe usted, que yo lo guardo, quédese con el libro y después me lo va dando usted poco a poco. Y así fui haciendo una pequeña biblioteca y ahí empecé. O sea que, y luego en el seminario seguí, y recuerdo que escribí alguna cosita, y un día estando en clase con don Ramón Rodríguez Herrera, que era un gran profesor, recuerdo que en las clases de literatura nos hacía componer aquello que estudiábamos. Por ejemplo, estudiábamos el soneto, nos decía componer un soneto, el verso libre, pues, y en una de estas ocasiones nos mandó traducir una oda de Horacio, me parece que era, sí, y pasarla a verso castellano, y yo la traduje del latín y lo pasé a un poema castellano. Y recuerdo que hubo allí alguna trifulca, porque unos me decían que yo no había escrito aquello, que lo había copiado, y recuerdo que al salir de clase me pregunta el profesor don Ramón: Vicente, ¿has escrito tú esto? Dije sí. Dice: pues sigue escribiendo. Y ahí empezó todo. O sea que luego, en otra ocasión, también en el seminario, tenía un director espiritual que era don Hermógenes, se llamaba el pobre con ese nombre, don Hermógenes, que después de un verano fui a decirle que, en fin, que el verano no había ido muy bien, que había una chica por allí, y él cambió la conversación y dice: me han dicho que escribes poesía. Digo: sí, algo escribo, pero mire, yo he venido por... tráeme alguna. Y le llevé 3 sonetos que tenía hechos, que yo titulaba 3 sonetos con Dios al fondo. Se los llevé y le gustaron tanto que los mandó a los salesianos de Logroño, y allí lo incluyeron en una antología de poesía sacerdotal contemporánea. Era el más joven que iba, era todavía seminarista, y en fin, con todas estas triquiñuelas pues me metí y hasta ahora. Pues yo calculo, entre los que yo he escrito y luego las antologías y demás, unos 32 o 33. Tengo de todo, de poesía, de prosa. Por ejemplo, tengo una novela que se titula La Santa Herejía, que es un experimento que hice para ver si podía trabajar en un libro largo, porque a mí me gusta lo corto, lo inmediato, y como decía Borges, que no escribía novela porque se necesita trabajar mucho, que escribía cuentos porque son más fáciles de escribir.
Y porque decía también que en el cuento existe una novela, solo que reducida en síntesis, y por eso yo he escrito casi siempre poesía, pero he escrito también libros de relatos, novela, y de tal manera que tengo un premio de novela corta, Los vidrios rotos, y aparte de la poesía, o sea que sí. Sí, siempre todo poeta se siente, cualquiera que escriba se siente atraído por la escritura de alguien, o sea, eso es, a mí me ha influenciado, por ejemplo, Claudio Rodríguez, que es un gran poeta, y alguno más, por ejemplo, Rafael Morales en el soneto. Pero hay una cosa que cuando me premiaron el libro Dios se llama forastero, me dieron el premio Polo de Medina. Una de las cosas que hacía un gran crítico de Madrid cuando lo leyó fue decir que yo hacía los sonetos de distinta manera que los demás, y eso le atrajo, y de tal manera que luego me sacó en una antología que hizo de 10 poetas sacerdotes, me sacó entre ellos, era yo el más joven, y me sacó y dice cosas extraordinarias de la poesía que yo he escrito, cosas que a mí me han servido como acicate, como aguijón para seguir escribiendo. Es que el que escribe siempre tiene un toque crítico con la sociedad donde vive, y eso es lo que a mí me pasa. No me gusta la política, no, jamás entro, voy a votar porque creo que es un deber ciudadano, y no me gusta la política, los políticos los paso, o sea que como personas creo que tienen todo el derecho del mundo a ser políticos, pero no me gusta la política, y menos en la situación actual. Por eso, en vez de ser agrio con ellos, soy un poco, hago una crítica, pero una crítica benévola, con algo de humor, de sarcasmo, y de eso se trata. O sea que no es que no me gusten los políticos, no me gusta la política, sobre todo la actual, cómo se lleva todo esto, los enfrentamientos, en fin, todo ese mundo que tú conoces y yo conozco, que no es de lo más ejemplar. No, es un modo de estar en el mundo, o sea que uno hace literatura porque le gusta, y si tienes algún pequeño éxito, pues mejor. Pero yo, aunque no tuviera éxitos, seguiría escribiendo igual que hasta ahora. No creo que el éxito que te llega de las personas sea determinante para escribir o no escribir. Yo he conocido autores que han estado en el silencio más absoluto, y cuando se han muerto ha sido cuando han tenido éxito, cuando se han publicado sus obras. Por ejemplo, Kafka es uno de ellos, que él mandó a su representante que quemara todos los libros suyos porque no le gustaban. En fin, la literatura me ayuda. O sea, yo, por ejemplo, ahora en este tiempo, pues, y en tiempo de Cuaresma, en el himno de laudes siempre leo un poema mío, o sea que es un modo de ponerme en relación con Dios y a través de Dios con las personas, o sea que por eso escribo, nada más. Por ejemplo, mañana, el domingo, voy a Molina a firmar libros, y lo que se recaude es para Cáritas. Lo están haciendo otros escritores como Francisco Javier y Jan Vivas y otros, Jesús Cánovas, en fin, que vamos allí una serie de escritores
firmamos libros y si se recauda algo, pues se lo damos a Cáritas. Es otra de los modos de trabajar. Mira, estoy leyendo este libro que es Dios es música, de Pilar Márquez, que también canta ópera y está metida en el mundo ese mágico extraordinario que es la música, y hace aquí un estudio perfecto de la Sinfonía Novena de Beethoven, que dice que es la sinfonía trinitaria del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Pues algo de esa sinfonía. Tengo uno aquí, uno que estoy haciendo poemas, y no sé si lo publicaré o no. Por ejemplo, el otro día escribía este poema, a ver si sale. Aquí dice: me detuve y toqué el silencio, allí donde ardía, en la silla de humildad donde la madre hacía sus plegarias y ordenaba uno a uno sus recuerdos con la paz del rosario entre las manos, paz y silencio entre sus dedos como el mirar de sus ojos ya cansados, ojos que no contemplan, solo piensan en la cruz que dejaron atrás, donde aquel pequeño pájaro bebía su gota de agua como un vino viejo. Viejo es el vino de su mirar claro, que contempla las cosas sin extraviarlas, sin romperlas ni herirlas, con sigilo de vaso que contiene sin herir. Toqué el silencio en ella y me miraba.